Sin comentarios, los miércoles a las 11 de la noche en Teatrón, con Rubén Ramos Nogueira para Emisiones Cacatúa. Bueno, vamos a empezar la entrevista. El último programa sin comentarios de la temporada de otoño. Y en este caso voy a estar yo, Pablo Gisbert, intentando dialogar con Rubén Ramos para que nos cuente un poco de sus cosas, su trabajo, su vida, o en general todo o nada. Entonces, es el último programa de Sin Comentarios. ¿Cuántos han sido? Pues creo que este es el 16. Hostia. El 16 o 17, porque me parece que hay un Sin Comentarios 0, o sea que lo conté como 0, que es el primero, con Alice Legac. Sí, 16 o 17. Va a ser el último de la temporada seguro, de este año 2014, y me voy a tomar unas vacaciones de Sin Comentarios. Si va a ser el último, o sea, si eso luego lo voy a retomar más adelante, todavía no lo sé. Es posible que sí, pero de momento me he pegado un atracón de puta madre. Lo que decías, que hacer este programa, aunque sea un simple track de 1 hora o una entrevista, preparar esto es un mogollón. No debería ser tanto, a mí me parece que no debería ser tanto. Cuando empecé a hacerlo pensé, es más rápido hacer algo así que ponerme a escribir, que me puedo tirar, yo qué sé, 4 o 5 horas para escribir un post. Depende del post, pero incluso más. Y entonces pensé, pues no, es mucho más rápido, me permite como ser más ligero, porque puedo ir a hablar con una persona de la que yo quiero hablar y solo con estar 1 hora hablando con él y grabarlo y luego ponerle una caratulilla de entrada y otra de salida, pues ya tienes el programa montado y el trabajo hecho. Pero luego lo que pasa es que todo es mucho trabajo y se acaba convirtiendo en mucho trabajo. Supongo que si yo me dedicase a la radio, a hacer un programa semanal de este estilo, no debería ser mucho trabajo, con toda la infraestructura montada y tal. Pero a mí se me hace bastante complicado. ¿Por qué? Bueno, para empezar, lo de la periodicidad es una putada. La idea de que cada semana tiene que estar. Sí. Pero ¿eso te lo has puesto tú? Claro. Me la autoimpuse porque a mí, como idea, me resultaba muy atractiva que cada semana hubiese algo. O sea, yo como... También es un poco de costumbre, ¿no? O sea, lo que estás acostumbrado es a eso, como a series semanales, ¿no? A un programa que se hace cada semana o cada día. No un programa que se hace una vez cada 3 semanas, ¿no? Lo que tú estás acostumbrado es los miércoles escucho el programa. Que es lo que estábamos hablando hace un minuto, que lo podemos relacionar con la idea que esto los escuchadores no lo saben, pero es la idea de que putada que una pieza que te gusta únicamente esté 2 días. La periodicidad hace que haya un... Sí.
Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, bueno, yo estoy acostumbrado a una periodicidad que es de los años 80 y estamos en el siglo XXI. A ver, explícate. Bueno, pues no quiero parecer un carcamal porque me parece que todavía no lo soy, pero hay que ir reconociendo ciertas cosas. O sea, hace poco estuve hablando con una persona que trabaja en la Casa Encendida y me contó que otra persona que trabaja en la Casa Encendida, en concreto la directora, había hablado con una chica de 20 años de periodismo y tal sobre los pues cómo se relacionan actualmente la gente veinteañera y de ahí para abajo con ciertas cosas, por ejemplo con el leer. O sea que, no sé, la Casa Encendida se pone a hacer, por ejemplo, unos libros enormes, ¿no? Como de catálogo de las exposiciones que no se va a leer nadie de 20 años. Su puta madre. La de los 20 años le dijo, sí, bueno, vosotros sois un centro histórico. Claro, y la Casa Encendida no sé cuántos años tiene, pero tendrá como 14, 20, yo qué sé, como mucho. No creo que es posterior al CCB, tendrá menos de 20. Pero para un tipo de 20 años, o sea, estaba ahí pues desde que tenía... Es toda su vida. Es toda su vida. Entonces, lo que quiero decir con este lío que me estoy montando ahora, que para mí la periodicidad en la radio o en la televisión significaba ver algo que te ponían a una hora en concreto y que si no lo escuchabas en ese momento no lo ibas a poder escuchar. Pero eso ha cambiado. Eso con internet ahora, pues existen los podcasts en radio y en la tele pues puedes bajarte las cosas y verlas o verlas en su archivo cuando te dé la gana. Y en el concepto serie, que es del que estábamos hablando, que tiene relación con todo esto, pasa lo mismo. La gente está enganchadísima a las series más que nunca. Pero las ve cuando les da la gana. Nadie las ve cuando la pasan en 4 a las o 11. en no sé qué channel. No, lo ves por series yonkis o por... Te lo bajas con Torrent o lo que te dé la gana, pero o te compras el DVD si quieres, pero no lo ves cuando se emite. Entonces, en ese sentido, emitir este programa de Sin Comentarios en directo, cuando además está claro que yo los grabo, porque es muchísimo más cómodo que tener la infraestructura mínima en cada momento y allá donde te encuentres para hacer una entrevista a alguien en ese momento y emitirla en antena a las 11 de la noche los miércoles, eso sí que me parecía una tortura. Pues emitirlo en directo me parece que lo único que hace es tirarte como ponerte piedras encima. Y ahí tuve una conversación hace un tiempo con Job Ramos, que es un artista, y le contaba todas estas cosas. Es que estoy hasta los huevos ya de la radio, pero ¿qué pasa? ¿Que no lo oye la gente? No, pues si no es eso, si la gente yo creo que lo oye, pero luego a posteriori yo me lo paso bien haciéndolo, he tenido conversaciones muy interesantes y una de las razones para hacer la entrevista, aparte de comunicar, ¿no? O sea, dejar hablar a la gente, o sea, que le escuche gente a gente que a mí me parece interesante, pues también era poder charlar con la gente, porque no nos encontramos y a veces parece que tienes que quedar para hacer esto, una entrevista o lo que sea, tener una excusa para poder charlar de temas que te interesan, ¿no? Pero Job Ramos me decía, pues entonces, si todo esto está bien, ¿por qué te agobia tanto lo de la radio? Y yo le hablaba de eso, de la periodicidad, hostia, es que no tengo el programa de mañana, que lo tengo que emitir, y además, joder, es que mañana resulta que estoy en una fiesta o en un festival que acaba a las 12 de la noche y, joder, me tengo que ir a casa o al hotel o preocuparme de si hay internet para poder emitirlo o pedirle a alguien el favor. Entonces el tío me dijo, estamos reproduciendo los mismos esquemas fordistas, no, creo que no utilizo esa palabra, pero los mismos esquemas del mainstream los estamos reproduciendo en nuestros pequeños proyectos. Y eso es lo peor, o sea, lo haces porque no se te ocurre nada, o sea, por inercia. Como hemos sido educados en series o en programas de radio que se emitían cuando se emitían y en directo, pues nosotros en pleno siglo XXI y con todos los avances que hay ya y el podcast y los cambios, nosotros como borregos nos podemos hacer lo mismo que ya se había hecho, porque es lo que conocemos y como lo que encontramos entrañable. Pero nos encadenamos, porque claro, ellos son quienes hacían esto, pues tenían una infraestructura que nosotros no tenemos. Y seguramente cobraban algo que nosotros no cobramos, porque yo no cobro por hacer este programa. Entonces, ¿por qué me impongo este castigo?
cuando luego en realidad ves que quien te está viendo en directo, pues yo qué sé, el día que tienes suerte es media docena de conexiones, de viewers, que serán igual un poquito más, pero no es comparable con la gente que luego esto, yo qué sé, no sé cuántas visitas tienes más visitado, pero 100, 200, ¿no? Y igualmente esas personas, si tú ese día, en vez de emitirlo en directo, publicases el podcast, ¿no le darían al play igual? Cuando les diese la gana. Entonces yo creo que hay gente que tiene un poco... A ver, esto también lo he discutido con mis compañeros de Emisiones Cacatúa, porque Sin Comentarios se ha insertado dentro de las Emisiones Cacatúa, que era el proyecto que inició la radio en Teatrón, que eso es otro invento, o sea, ¿qué hacemos emitiendo radio por televisión? Pero bueno, ha sido así como han funcionado las cosas y tampoco me parece mal. Entonces, dentro de Emisiones Cacatúa hay gente que sí que cree en el directo. Porque ellos empezaron como de la performance radiofónica, le llamaban, ¿no? Y hacían una cosa con gente en directo, en una plaza, donde desayunaban y tal, y además estaban emitiendo para internet, pero había gente allí escuchándolo en directo. Entonces ellos que vienen más como... yo creo que son más fetichistas del vivo, de la performance, algo así. Sí que en algún caso me han justificado, por ejemplo, el programa de Pono Lorte, de Eduard Mondepalol, que están creando un manifiesto que llevan como 10 meses creando el manifiesto, se reúnen ahí una vez al mes y se ponen a hablar de su manifiesto, y para ellos es importante que haya alguien que los esté escuchando en ese momento. Hay un momento en Pono Lorte siempre, desde hace ya unos cuantos programas, en que a las 4 y pico dicen, por favor, los que nos estéis escuchando, levantad la mano, y bueno, luego ha ido evolucionando, levantar la mano y hacer un gestito, lo que sea, ¿no? Que es como que ellos pretenden que sea como una cosa subversiva ahí en medio. Tú estás en la oficina currando, ¿no? Y de pronto levantas la mano y entonces otro levanta la mano y empieza a hacer un gestito y dice, ese está escuchando lo mismo que yo. Pero claro, es improbable porque igual les están escuchando 2 o 3 personas, a veces 8, y en puntos diferentes del mundo. Pero entiendo, yo levanto la mano cada vez que me lo piden, porque sabes que lo estás levantando con 4 colgados como tú que están bien escuchando la radio, pero eso mola, ¿no? Entonces puedo entender que en algún caso eso tenga algún sentido, pero yo creo que en Sin Comentarios no lo tiene. Entonces el directo lo voy a abandonar, y la periodicidad es que es una tortura. ¿Por qué cada semana? ¿Por qué? ¿Quién nos ha...? Y eso se puede aplicar a otras cosas de la vida, no solo a los programas de radio. ¿Por qué un post cada semana? ¿Por qué...? No sé, a mí hay un libro que me cambió un poco la vida, que es La ética del hacker, que me gustó mucho. ¿De quién es? Pekka Hinmamen o algo así. Y es como del año 2000 o así. Y habla pues del modo de relacionarse con el trabajo que tienen los hackers, que es una ética del trabajo, que es una ética que parte de la ética protestante capitalista del trabajo en la que estamos, pero que le da la vuelta porque es bastante crítico con eso, pero no deja de ser una ética del trabajo. Pero una de las cosas que como característica de cómo trabajaban los hackers, que señalaban en el libro, es por ejemplo, la fecha de entrega muy larga. O sea, no trabajar como con entregas muy cortas, sino tener suficiente tiempo como para que por el medio, en tu proceso creativo de trabajo, de construir, de lo que sea, puedan haber épocas de todas. Épocas en las que están días trabajando hasta las 3 de la mañana y que no haces otra cosa que trabajar, y otras que te bajas a jugar a básquet o te pones a tocar con tu grupo o te pierdes, ¿no? Y bueno, lo de la periodicidad me parece que no estaba muy en esa línea. O sea, que podemos trabajar de otra manera. Y solo cambiando esos modos de trabajar, o sea, puedes seguir haciendo programas de radio, pues en vez de hacerlo cada semana lo haces cada cuando te dé la gana. Igual una semana sacas 4 programas y luego te tiras un mes sin hacerlo. Parece una chorrada, pero para gente pues como yo me identifico mucho con eso, es que puede ser la diferencia entre la felicidad o la tortura, ¿no? Bueno, y por eso vamos a tomarnos unas vacaciones en Sin Comentarios, y porque me he pasado. Una vez cada semana me parecía una buena periodicidad, un buen ritmo, porque pasan muchas cosas. Me di cuenta de que pasan muchas cosas que no se cuentan.
porque la gente no se toma el tiempo de escribir o porque no tiene esa esa habilidad o esa necesidad, ¿no? Pero pasan muchas cosas que merecen ser contadas cada semana. Y hay mucha gente haciendo muchas cosas interesantes y hablo un poco del ámbito así como de teatrón, pero ya si nos vamos más allá, pues aún más. Pero ya solo con eso ya hay material como para hacer un programa cada semana seguro, incluso más. Entonces me parecía que era una buena idea intentarlo, ¿no? Como sacudirlo, como a ver si funcionaba, si realmente le servía a alguien, si me servía a mí, pero si también le servía a la gente. Y yo creo que sirve. Sí. Lo que pasa es que cuesta mucho hacerlo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay muchas cosas que nos servirían, que podríamos hacer, pero que cuesta mucho hacerlas. Entonces, pues a ver quién las hace, ¿sabes? No sé. Ok. Es un poco también como, a veces lo he pensado por ahí, por esto último que te digo, como cuando alguien empezó a escribir en Teatrón, ¿no? Pues críticas, crónicas, o yo qué sé, lo que fuese, ¿no? Y luego pues pensabas, ya, pero no voy a hacer yo todo, porque también la gente como que enseguida dice, él hace eso, él escribe, y entonces ya pues se acomoda, ya, bueno, pues a ver qué escribe pues la próxima semana. Y en Teatrón siempre ha habido, cada vez que ha pasado eso, siempre ha habido un poco como de, no, bueno, yo lo estoy haciendo ahora, tíos, pero esto hay que poner testigo. Sí, hay como dos maneras de hacer eso, ¿no? Yo me acuerdo que al principio yo era como muy de dar lecciones, ¿no? Como de, pero hombre, esto hay que hacerlo porque está muy bien, porque no sé qué, y deberíais tal, algo así, ¿no? Como de evangelizar. Luego me di cuenta de que eso es un puto coñazo, para ti y para los demás, ¿no? Nadie quiere que le digas lo que hay que hacer. En cambio, funciona más el método imitativo, ¿no? O sea, tú haces una cosa que mola y a mí me mola y entonces pues yo quiero hacerla. Entonces creo más en eso. Pero sea como sea, de una manera o de la otra, lo que se ha dado es gente que de pronto hace una cosa y luego dice, bueno, pues ahora sí, paso el testigo, que alguien más lo haga, ¿no? Y pues no estaría mal que otra persona se pusiese a hacer cosas así, de radio. Bueno, de hecho ya hay 4 programas de radio en emisiones Cacatúa, ¿no? Cada martes. Y en Teatrón, sin ir más lejos, pues hay gente que cuelga sus programas de radio. Igual no les llaman así, pero a Sara, por ejemplo, de vez en cuando, pues cuelga ahí unos podcasts, ¿no? De conversaciones, de gente que está muy bien. Las conferencias estas últimas que han colgado de Jordi Claramonte. Sí. Pero por ejemplo esa conferencia de Jordi Claramonte, que eso ya es más en vídeo, pero bueno, que yo me la he escuchado un poco fregando los platos, o sea, me la he escuchado muchas veces como los globos sonda, ¿no? De Marc Martínez, que también eran en vivo, pero que yo muchas veces me los escuchaba como radio. Y mucha gente creo que lo hacía así. Eso para mí demuestra, la conferencia de Jordi Claramonte, parece que esté tirando piedras sobre mi tejado, porque en Teatrón hacemos streaming, por ejemplo, y yo voy a hacerlos y tal. Pero eso demuestra como que el streaming está un poco sobrevalorado. O sea, el streaming está guay, pero cuesta un huevo todavía. O sea, los medios técnicos siempre hay problemas. Eso es otro tema. Y en cambio, lo grabas, también cuesta, porque luego tienes que traspasarlo a cinta, o sea, de la cinta a lo otro, ¿no? Y es verdad que cuando haces streaming ya directamente lo que sale es lo que queda. Pero lo del Jordi Claramonte, la conferencia esa en Artur, demuestra que está sobrevalorado el streaming, o sea que no pasa nada por verse eso en diferido. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da, claro? Hay cosas que sí, ¿no? Pues una cosa, no sé, tú estás aquí, Pablo, colaboramos una vez porque me llamaste para hacer aquello de toda mucha puta risa, ¿no? En escenarios del streaming, que entrábamos en una iglesia durante la misa y había gente... En órgano. Sí, que lo estaba allí mirando y entonces, claro, ahí sí que igual te puedo decir que estaba bien pensado para un streaming, porque la gente está ahí como en un partido de fútbol, no sabes lo que va a pasar, ¿no? Como si fuese una peli de terror en directo, ¿no? Los van a pillar, los no sé qué, tal. Lo chulo era encontrar, juntar, yuxtaponer las dos realidades. Gente que estaba, gente creyente y nosotros que estábamos estaban ahí haciendo algo raro. Yo creo que ahí sí que tenía un plus, que valía la pena hacerlo del streaming. Pero si no se hubiese hecho por streaming, hubiese sido un falso streaming, imagínate, que no lo fue. ¿Hubiese cambiado algo? No.
Algo sí, pero no demasiado. ¿No crees? Bueno, algo para el espectador, pero para nosotros sí que hubiera... Para nosotros sí que hubiera cambiado. Que en el fondo es... Claro. Para nosotros sí. Porque la sensación que tuvimos al entrar en una iglesia un sábado a las 7 en Barcelona a tope... Ok, que para el espectador o para el que lo está escuchando o viendo, pero para nosotros las sensaciones también importa también por qué estamos allí y por qué nosotros tres lo hicimos, tú, yo y David. Sí. Para nosotros sí. Para nosotros sí. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, han sido 16 o 17 entrevistas en un corto espacio de tiempo. Y has ido, por ejemplo, has aprovechado algunos sitios, Bilbao, en Madrid, claro. Y aprovechando que estabas en estas ciudades has intentado entrevistar a gente. En Madrid, en Bilbao creo que no he hecho ninguna. Vale, sí, pues me he confundido porque sí que has entrevistado a gente de Bilbao. ¿He entrevistado a gente de Bilbao? ¿A quién? A Sara... ¿Sara? No. Creo que no, ¿eh? Entrevistador, no te has mirado bien los apuntes. Bueno, yo me las he visto todas, ¿eh? Pero, ¿no había una chica que era vasca? ¿Ah, sí? ¿Quién? Por apellido. Hostia, no me sale, ¿eh? Una corta de media hora. Una corta de media hora fue Lola Barrena, del Festival Sitio de Tenerife. Sí. Y no la hice yo. Sí, no la hizo... La hizo los Fernando Gandasegui, ¿no? Sí, Javi Cruz, que estaban allí, aprovechando que estaban en Tenerife, lo hicieron. Entonces, mira, sí que se ha hecho en Tenerife. La han hecho ellos, sí, en Tenerife. Pero vasca no me sale, tío. Igual... Bueno, había un lapsus. Bueno, sí. Entonces, de toda esta gente, ¿qué interesa de esto? Cuando entrevistas a una persona y la pones de alguna forma contra las cuerdas y empiezas a tantear, a preguntar, a debatir, que la gente miente, la gente dice la verdad, la gente tiene una pose, ¿qué nivel de falsedad crees que pueda tener? ¿O qué nivel qué nivel de sinceridad? O en definitiva, ¿qué pose hay ahí? Sí, o sea, se acerca más al frío, al caliente, o sea... A ver, eso, si me están mintiendo, lo saben ellos, pero es verdad que yo no me he puesto a hacer entrevistas, o sea, en general he hecho entrevistas a gente que conozco, que puedo tener más o menos relación, pero que conozco. Algunos tengo mucha confianza, otros tengo menos. En algún caso he hecho una entrevista... Igual te referías a esta, a Liz Legac. Sí. Es francesa, ella es francesa, no vasca. Pero es... Vale. Es francesa y a ella sí que no la conocía de nada nos presentamos ese mismo día, 5 minutos antes de hacer la entrevista. Pero en general hay confianza, entonces, bueno, no sé si me mienten o no, pero no, vamos, yo no lo he detectado ahí tampoco mucho que vayan como con pose y eso. Pero es que yo tampoco soy un periodista. Aunque me ponga de periodista, tampoco soy un periodista. Y aún mis entrevistas tampoco son entrevistas. Es que creo que no... O sea, no me las suelo preparar. No suelo llevar preguntas. Empezamos por cualquier lado. Y lo que a mí me interesa, que creo que eso sí que da un estilo a la entrevista, es que ellos me hablen. O sea, no sé... Entrevistas, yo me acuerdo como en un momento determinado de la historia del periodismo nacional en España y tal, que de pronto empiezas a ver cómo los entrevistadores empiezan a cortar a los entrevistados y no les dejan hablar, ¿no? Y en el polo contrario estarían las entrevistas aquellas a fondo, no me acuerdo cómo se llamaba, Joaquín Soler Soriano o algo así, no sé, que se pillaba a Cortázar o a Josep Pla o a cualquiera de estos y es que no tenían límite. O sea, estaban ahí hablando, yo creo que debía ser el último programa de la noche en televisión española y cuando se acabase el programa pues cerraban la tele. Pero podía durar 2 horas y hay entrevistas que duran 2 horas y donde el entrevistador
lo que intenta es ser lo más discreto posible y que hable el otro. Yo quería conversar con ellos más que preguntarles, pero mi interés estaba en no hablar yo demasiado, o sea, que hablasen ellos y no interrumpirlos. Entonces normalmente es un poco como la consulta del psicólogo, o sea, yo llego, le hago alguna cosa, les digo alguna cosa para empezar y ellos empiezan a rajar como yo estoy rajando ahora contigo, porque me sacas mi tema y entonces pues yo tengo muchas cosas que decir y me pongo aquí a rajarlas. Sí que noto que, claro, en cuanto se enciende la grabadora, todo cambia. Y eso que utilizo mi iPhone y que está aquí, como ahora, encima de la mesa, que no se ve nada. De vez en cuando hago esto que estoy haciendo ahora, que es tocar el botón para ver si sigue grabando, pero normalmente graba, o sea, nunca me ha pasado que no grabe. Entonces está en negro y uno llega a olvidarse de que estás haciendo la entrevista, aunque has entrado ya en una dimensión rara, porque no me estás hablando como me hablas normalmente. O bueno, se aproxima. También pasa que cuando pasan unos minutos la gente empieza a hablar ya más normal. Pero también está bien, ¿eh? Porque en el momento que uno a veces está bien, también está bien que la gente sepa que esto está destinado a personas para ser escuchadas y hay que de alguna forma expandirse un poquito. Y en ese sentido, cuando tengo mucha confianza con alguien o cuando ese alguien ya me conoce y empieza a utilizar nombres propios de personas sin poner el apellido, yo normalmente, aunque alguna vez me he cortado, pero normalmente intento como añadir el apellido. Reajustas un poco para que... Claro, porque nos está escuchando gente que no tiene que saber que Javi es Javi Cruz o que no sé, ¿sabes? O los play dramaturgia. Eso es. O sea, claro. Estamos haciendo un programa de radio y lo hacemos para la gente, no es una cosa privada únicamente, aunque a mí me sirva, pero intento tener en cuenta eso. Luego también hay otro factor, que es el idioma. Algunos de los que he entrevistado son catalanes, con los que hablo en catalán. Y de pronto estamos hablando en catalán, como tú y yo. Y hemos cambiado aquí... Y cambiamos de idioma para la radio. Y entonces eso ya es como una alerta permanente que dices, estoy hablando en castellano con Pablo Gisbert, pues o estoy en Madrid o es que algo pasa, ¿no? Y es que estamos haciendo un programa de radio. La entrevista pasada, la de Agnès Mateus y ¿cómo se llama? Quim Tarrida, era clara. O sea, se notaba claramente que todo el rato había como un volver a hablar en catalán porque os metíais tan en el ajo que por tanto se te olvida que estás en una entrevista y te sale el idioma natural. Y eso también es una decisión que, bueno, se podría discutir bastante, porque yo creo que es la misma razón por la que escribo principalmente en castellano cuando publico en Teatrón. Rara vez escribo en catalán, aunque es una lengua que utilizo para escribir y para cualquier cosa, para comunicarme. Pero había un interés de que estamos hablando de cosas que están hechas para ser publicadas en Teatrón. Si fuesen para mí, para mi propio consumo, pues posiblemente sería en catalán. Seguramente con quien hablo en catalán sería en catalán y con quien hablo en francés sería en francés. De hecho, la primera entrevista la hice en francés, pero era una prueba. Y no, opté por hacerlo en castellano y a veces me pregunto si está bien o está mal. Porque teniendo en cuenta el público que nos sigue, que no es demasiado, y que muchos de ellos entienden el catalán, porque son catalanes, aunque Teatrón, tengo que decirlo, que tiene más visitas de Madrid que de Barcelona en estos momentos. Pues no sé, pensaba, pues igual no es tan importante y lo puedo hacer en el idioma natural, o sea, el que salga en ese momento. Pero bueno, no, eso me ha planteado preguntas, por el uso del catalán y todo eso, porque una lengua que es minoritaria, ¿no? Y que siempre tenemos la otra, que es el castellano, que sabemos que nos va a entender más gente. Pues es mayoritaria, Es mayoritaria en Cataluña, claro. Es más, o sea, hay más catalanes que holandeses, hay más catalanes que daneses, hay más catalanes que noruegos, sí. Hay más o sea, países bestia. Pero a ellos también les pasa, porque seguramente un holandés cuando quiere hacer un programa de radio que lo hará en inglés, ¿no? Y un danés lo hará en inglés. Claro. Hay más catalanes que flamencos en Bruselas. Pero hay una cosa que es el querer comunicarte, que está muy bien, ¿no? Como que llegas a un público que no llegaríamos si hablásemos en catalán, porque yo qué sé, gente que yo conozco de Madrid no nos iba a poder entender. Otros sí, porque otros ya están acostumbrados a entender el catalán aunque vivan en Madrid.
Pero al mismo tiempo, ¿a dónde nos conduce eso, no? O sea, dejamos de hablar en catalán, o sea, es como muy artificial, porque queremos comunicarnos con ellos, pero al mismo tiempo perdemos algo. Es como, esto me ha pasado aquí a veces, ¿no? Que viene alguien de Madrid y dice, joder, pues es que, yo qué sé, el Fórum Indigestió, pues si quisiesen que los entendiese el mundo, y qué es lo que dicen ellos querer, comunicarse con el mundo, deberían hablar en castellano. Claro, lo dice Pues, porque ya viene de Madrid, ¿no? Pero ¿a dónde nos conduciría eso? Que entonces en Madrid todo lo tendríamos que hacer en inglés, para que nos entendiese todo el mundo. y, en al inglés, final- y en Londres en chino, que es el futuro. y entonces todos hablamos la lengua de uno de los imperios, ¿no? Sea el que sea. Y eso tampoco mola. Tengo dudas con esto del catalán. A pesar de que opto bastante por el castellano, ¿eh? En comunicaciones así nacionales. Ok, te voy a hacer una pregunta de todos estos programas que has hecho. ¿Alguna cosa que destaques que te haya sorprendido? ¿Alguna verdad? ¿Alguien que realmente haya dicho algo y digas, hostia, esto es memorable? O sea, es memorable, no en el sentido de un dogma, pero sí que digas, o sea, me ha gustado que se hablara de esto. ¿Algún contenido que digas, eso estuvo muy bien? Sí, sí que los hay, pero no soy de acordarme de estos destacados. O sea, soy más bien, sí, de que te acabo de hacer la entrevista y esa semana igual estoy hablando pues con mis amigos o con mi novia y digo, joder, pues es que el otro día hablando en una entrevista tal, pues me dijeron esto, ¿no? Y entonces le doy vueltas y de esas pues hay muchas. Pero no te sé decir una lista de destacados. Lo que sé es que realmente hablando con la gente, pues se aprende de muchas cosas y eso yo creo que me alimenta y por eso también quiero compartirlo con la gente, con el mundo, para no ser, porque creo que es algo que alimenta, si me alimenta a mí seguro que también le alimenta a otra gente. Siento no poder darte titulares. Ok. Y de todas estas entrevistas que has hecho, ¿has visto puntos en común? O sea, hay, por ejemplo, no cambiar las cosas, que es una palabra de mierda, pero que no están de mierda. En el sentido de, ahora se está debatiendo, que es algo que se está hablando, que es qué se hace con las propuestas de contemporáneas o las propuestas escénicas en las que vamos y que no tienen público. Y entonces todo el rato decimos, tío, hay unas propuestas como por ejemplo la de Chris Blanco que podrían llegar a que podrían estar perfectamente en un mes en cartel, que perfectamente en cartel en temporada, que podrían estar un mes entero y saltarían, desbordarían estas valles que tenemos de nuestro mundo, entonces para crecer en estas conversaciones que hacemos todos y que creo que es un tema que ya hemos hablado lo he hablado con Charlotte Toloza, se ha hablado con Yara Solano de Grupo Collective, lo he hablado con Tania Begeler, se ha hablado con mucha gente, con la Tristura también lo comentó el otro día. Entonces, ¿qué puntos en común de estas entrevistas crees que se repiten como para poder dar un paso? En plan para que se afermen, para que ¿cómo se llama en castellano? Se asienten. Pues siento no darte tampoco en este caso demasiados titulares, porque es que a mí me cuesta mucho como llegar a conclusiones así generales a partir de un estudio de estos de campo. O sea, me cuesta como analizar las cosas así. Yo mientras estabas diciendo eso, lo que pensaba es, creo que yo en algún momento he sacado estos temas en las conversaciones de radio. Y seguro que hemos hablado en algunos programas de radio de cosas de estas, ¿vale? Pero creo que a pesar de que vivimos un momento así que es propicio para hablar de todos estos temas así como más políticos o más de organización, de cómo nos organizamos y de que hay que cambiar las cosas y todo eso a mí me interesa muchísimo, o sea, que quede muy claro. A veces me da la impresión de que en cuanto hacemos algo como público, como escribir o como ahora esto, un programa de radio y tal, como que parece que nos sentimos obligados
hablar de todas esas problemáticas y de las cosas que hay que mejorar y de cómo cambiar el mundo y todo eso, que a mí me preocupa mucho, tú lo sabes, y me merece todos mis respetos. Pero echo de menos que nos olvidamos de hablar de cosas que importan, que están antes que eso, incluso. Te iba a decir que importan más, no lo sé, pero a veces está desequilibrado. O sea, hablamos mucho de todo lo que rodea a la creación, digamos, y hablamos poco de lo que mola, que es la creación. O sea, yo, aunque quiera cambiar las cosas, si estamos todo el día hablando de lo mal que estamos y de cómo se podría solucionar, y no hablamos nunca de lo divertido, que es lo que hacemos, que está muy guay, y yo me entra una especie de depresión. Y creo que yo lo noto, por ejemplo, en Teatrón, en las cosas que publica la gente y tal, que hay veces que digamos lo que más despierta la pasión del público, las visitas se disparan y todo eso, es cuando alguien se caga en la madre que parió, yo qué sé, a las taquillas, o a cómo está organizado el sistema de subvenciones, o el CDN, o yo qué sé, todas estas cosas que están como alrededor. Y yo echo en falta, eso me parece muy bien, pero echo en falta que alguien me cuente pues qué es lo que está haciendo tal o cual persona y qué ha visto ahí. Y cuando voy a hablar con alguien, normalmente intento que me hable de esas cosas. Que yo creo que soy el primero que he sacado temas de este estilo del que me estás preguntando. Pero creo que a mí lo que más me interesaba en este proyecto era hablar de la gente, de sus cosillas, de lo que estaban haciendo. Y en ese sentido, los destacados que yo recuerdo, que no es ninguno así en concreto, pero lo que recuerdo es la carita y los ojillos que se le pone a la gente cuando se pone a hablar de lo que le apasiona, de sus cosillas que está haciendo o de las de otro. Pero eso es lo que a mí más me interesa y lo que he intentado que saliese a la luz. En algunos casos ha salido. Pero yo creo que sí que tienes razón sí que hay algo que es innegable, que es cuando a alguien le interesa algo, se le encienden los ojos. Cuando aparece la pasión por ahí, se le encienden los ojos. Cuando hay algo que motiva, que mola, que está por encima de todas estas problemáticas. Pero también es verdad que la pregunta que está por encima de esto, una pregunta que está por encima de esto es que es como una pregunta constante ahora en estos tiempos, es ok, ¿cómo nos organizamos? O cómo sabiendo que se ha caído muchas cosas, cómo se vuelven a organizar, cómo se vuelven a construir, cómo se vuelven a montar estas. Pues sí. Sí, pero es una buena pregunta. Lo que pasa es que todo tiene que tener como su lugar. En cuanto a esa pregunta, yo lo que creo es que la gente sí, pues piensa que todo está fatal y que hay que cambiarlo. Yo no creo que todo está fatal. También es perdona entrevistado que te corte. Veo que la vida de cada uno es una joya. Y aunque todo sea fatal, yo creo que nadie decide meterse la bandera de todo está fatal, porque la vida es una y aún así no quieres hacer de tu película una película triste, no quieres hacer de tu vida una película triste, no quieres hacer algo triste, patético, no memorable. Siempre hay algo de querer hacer una vida épica cada uno, épica no en el sentido Alejandro Magno, sino en el sentido de echa para adelante, valiente y entonces, aunque estas problemáticas están en la mesa, no veo una actitud de tristeza. No, yo tampoco. No veo. Igual estaba más hace un tiempo y ahora hay una actitud como de ilusión y combativa y tal. Lo que te quería decir es que, digamos que en el diagnóstico todo el mundo está de acuerdo, incluso quizá como en las líneas a seguir, lo que falta es como siempre. O sea, no están de acuerdo, no aparecen fácilmente como propuestas muy concretas de cómo se cambian las cosas. Yo eso es lo que veo un poco como de tónica dominante y eso es algo que me preocupa. Que me parece normal también. O sea, pues habrá que pensarlo. Pero no es que hayan unas soluciones que todo el mundo ve y que están clarísimas.
la gente apunta como líneas, ¿no? Pero nadie te dice, lo que hay que hacer es cambiar la tasa de no sé qué y convertirla... No. Seguramente porque no es tan sencillo, claro. Es todo un entramado, ¿no? Complicado. Ok, y cambiando de tema, pero nunca separándonos de él, que desde Teatrón, otros proyectos que estén en mente, alguna otra edición del Teatrón Tinta... Que has venido aquí a hablar de tu libro. Pero lo digo por si... ¿qué va a pasar esta próxima primavera? O sea, ahora llega el invierno. Ya ha llegado el invierno. No ha llegado todavía. No, llega el día 21 de diciembre. Tienes razón. Ahora que llega el invierno, ¿qué va a pasar? ¿Qué nuevos proyectos están por ahí? Bueno, si quieres que te hable de Teatrón Tinta, que todavía no lo hemos hablado, pero sí, pues vamos a sacar un par de números más de Teatrón Tinta, nuestro proyecto editorial, porque ya es hora. De hecho, estaban previstos para el verano, o sea que vamos tarde. Y vamos a hacer una fiesta de presentación en enero, seguramente el 23 de enero, con 2 libros que próximamente desvelaremos quiénes y qué son. Pero qué es lo de menos, porque publicamos tan poco que entonces toma como mucha importancia los títulos que publiquemos, pero en realidad si fuésemos una editorial como Dios manda y pudiésemos hacer pues un poco como lo de Sin Comentarios, ¿sabes? Que se hacía uno cada semana, ¿no? Pues los libros deberían ser uno cada mes, yo qué sé, o cada 2 meses, pues habría mucho material que publicar. Y los que se publiquen o lo que publiquemos y lo que no publiquemos, no es que me parezca anecdótico, pero sí que tampoco es que... Quiero decir que se podían publicar muchos más. Publicamos lo que podemos y por accidente, un poco. Lo importante es encontrarnos, montar una fiesta y que se publiquen un par de libros. Y eso sí que, bueno, la otra vez fue muy guay cuando lo hicimos. Y de hecho hay gente que nos reclama que lo hagamos no solo en Barcelona, que es donde se hizo la fiesta la otra vez. Estaría bien hacer una gira de fiestas por España, ¿no? Al menos en Madrid y en algún otro sitio. ¿Y otros proyectos fuera de Teatrón Tinta? ¿Del propio Teatrón? Pues no sé qué decirte. O sea, ¿habría otra serie de programas sin comentarios? Pero es que, vamos a ver, los programas Sin Comentarios no es un proyecto de Teatrón. Sin Comentarios es un proyecto de Rubén Ramos, Sí. que se une a Emisiones Cacatúa, que tampoco es un proyecto de Teatrón. Es un proyecto de Nilo Gallego, Arantxa Martínez, Eduard Montepalol, que habían enrolado también a Ilul Fidan, que es nuestra corresponsal turca en Nueva York, que hace el programa en inglés. Y que ellos dijeron, oye, y llamaron a Teatrón para ver si podían hacerlo allí. Entonces, al final todo aparece ahí en Teatrón, pero no es un proyecto de Teatrón, es un proyecto que Teatrón acoge, pero que parte de otra gente. Entonces no es Teatrón quien decide si va a haber más o menos comentarios. Teatrón en definitiva no define nada, en el sentido de que Teatrón no quita posts que no le interesen. No, ni comentarios. Ni comentarios que no le interesen. No. O sea, en ese sentido Teatrón no decide nada. No, solo elimina spam. Lo que es claramente spam. Podemos discutir qué es spam y qué no es spam, pero sí. Eso es lo que hace el mayordomo de Teatrón, que es otra figura que existe en Teatrón. Y luego están los robots de Teatrón que hacen todas las cosas automáticas, programados por el mayordomo y su equipo. No, claro. Sin Comentarios es un proyecto de Rubén Ramos que me pareció bien. No puedo hablar de mí como en tercera persona, como la reina de Inglaterra, que nos pareció bien a nos, pues hacerlo en Teatrón porque es donde tengo yo allí el blog, donde trabajo y donde estaba la radio de Emisiones Cacatúa. Pero sí, en cualquier caso seré yo quien lo decida si continúo o no. Y ya te he dicho que no lo sé, de momento me tomo unas vacaciones, porque estoy bastante agobiado del tema de ser esclavo
de unas esclavitudes que tú mismo te has Pero si te impuesto. apasiona, si te apasiona. Sí, pero eso es una lucha que yo tengo y que soy muy pesado con eso. Sí, pero algo que te apasiona, si te obligas a hacerlo, al final puedes cogerle manía. Y no mola. Una de las cosas que intento hacer desde hace tiempo es no solo hacer las cosas que me apasionan, o sea, sí, no, es hacer las cosas que me apasionan, pero tener tiempo como para poder probar de todo. Y entre las cosas que me apasionan, no todas son actividades, digamos, productivas. Ya no sé cómo llamarle, porque trabajo es muy ambiguo en este caso. O sea, podemos considerarlo trabajo, aunque no cobro por hacerlo, pero bueno, es un esfuerzo. Pero cuando hablamos de actividades improductivas o de puro, no sé cómo decirlo, o sea, hay una diferencia entre hacer un programa de radio que en el fondo, aunque sea un placer, pues hay que tomarse ciertas molestias, buscar a gente, grabarlo, editarlo, publicarlo, no sé qué, o coger y tirarte en la playa a leer un libro, por ejemplo. Las dos pueden ser actividades apasionantes y intelectuales y puede ser también un trabajo. O sea, yo me acuerdo de mi abuela que en la aldea de mis padres, en una aldea de Galicia, me veía con un libro y yo igual estaba leyendo Rayuela, ¿sabes? Con 18 años y tal. Y mi abuela me decía, muy bien, hijo, muy bien, así, estudiando. Claro, yo qué sé, pues igual estaba leyendo literatura erótica y mi abuela para ella era como estudiar, ¿no? Pero bueno, yo estaba ahí disfrutando, pero disfrutando de una manera diferente que cuando estás haciendo un programa de radio. No sé, pues quiero tener tiempo para otras cosas, sin las cuales seguramente luego no hay programas de radio tampoco, porque tampoco hay la necesidad o no sé. Eso cada persona es muy particular, cada uno tiene su tiempo. Yo como reivindico mucho el no hacer nada y luego me paso el día complicándome la vida para no parar de hacer cosas, pero tengo que luchar contra mí mismo. Y entonces abandonar el programa es una liberación y es una lucha contra mí mismo también. Tú lo pares y tú lo matas. Sí, pues igual que me obligaba a hacer un programa de radio semanal que dices, ¿quién coño te ha obligado? Pues ahora me obligo a dejar de hacer programas. Que igual ya tengo en mente programas que tengo ganas de hacer, pero me obligo como a hacer barbecho. No, ya está bien, Rubén. O sea, has estado 4 meses muy loco con esto. No sé, pues hay gente que me dice, el otro día estaba en Madrid y me decían, pero ya no escribes. Digo, bueno, es que no publico porque estoy haciendo programas de radio. Y les digo, voy a dejar los programas de radio, pero no dejes los programas de radio. Y digo, bueno, pues para escribir igual tendré que dejar los programas de radio, yo qué sé. Y ahora, una pregunta fuera de Teatrón o fuera de Sin Comentarios, y es una pregunta hacia Rubén Ramos. Rubén Ramos, licenciado en Telecomunicaciones, diga usted sí o no. Diplomado. Diplomado en Telecomunicaciones, sí. Sí. Rubén Ramos, pianista de conservatorio, sus 14 años o 10. 14, no sé cuántos son, pero hice el 8º de piano, 3º de armonía. Bueno, que tocas a Bach. Sí. Pero no tengo el título. Bueno. Porque lo dejé en lo más alto. O sea, y luego, o sea, diplomado en Telecomunicaciones, pianista de conservatorio y, aunque no tenga el título, podríamos definirlo de alguna forma, que has tenido en experiencia un máster de gestión cultural. Bueno, eso es lo que dicen algunos. Sí. Sí. O sea, no hace falta... Sí, son los alumnos del máster de gestión cultural de la UOC, con los que cada año hago un debate como miembro del equipo de Teatrón, me dicen, ¿y tú, como experto en gestión, como gestor cultural, qué nos puedes decir sobre esto o lo otro? O me piden un consejo y yo les digo, pero vamos a ver, es la primera vez que alguien se dirige a mí como gestor cultural, o sea, nunca me lo hubiese imaginado. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué es la gestión cultural? No lo sé. Sí, pero a mí en el sentido de... O sea, ¿tú qué escribes? Yo que escribo, o sea, yo soy escritor. Ya. Es que Y yo lo veo, gorda, sí, ¿no? es una palabra gorda y da un poco de risa, pero y digo, hostia, pero ni te lo has pensado, pero porque lo haces desde otra cosa que no tiene que ver el academicismo, lo haces desde una necesidad. Claro. Como tú haces o sea, eres un gestor cultural y puedas aportar mucha experiencia a los demás, pero no lo has decidido tú. Entonces, bueno, diplomado en telecomunicaciones,
estudios en piano, este máster en gestión cultural. ¿Se podría definir a Rubén Ramos como un filántropo humanista? De ninguna manera. Además, ahí has mezclado dos cosas de formación pura, de formación de cuando eres pequeñín, o sea, de la universidad y no, la música es anterior a la universidad porque empecé muy pequeño, con esto de gestor cultural y tal, que bueno, lo dices porque trabajo en Teatrón ahí como en el equipo de Teatrón. Pero es que me han dicho ya 40.000 cosas. O sea, la gente te dice, como igual que tú, lo de filántropo humanista, viene con su ventanita y desde su ventanita pues hace su análisis ahí partiendo de los datos que maneja y te suelta su rollo también y te quieren meter ahí en una jaula de que tú encima tienes que decir que sí o que no. Y pues no, me han dicho periodista, me han dicho performer, me han dicho agitador cultural. Hace poco escribí un currículum que decía todas las cosas que me habían dicho. Incluso alguien me dijo crítico de artes escénicas. Y pues no. O sea, les dije de todo lo demás sí, pero por ahí no paso. Crítico de artes escénicas tampoco. Filántropo humanista. Pues no. A ver, es un término que... Claro que no. Claro, o sea, ¿Qué mierda es esa, filántropo humanista? Es que parece que es una enfermedad. Hombre, que me voy a morir. Claro, parece que es una enfermedad, pero bueno, simplemente quería destacar estas partes que tienen que ver desde ámbitos científicos Sí. hasta ámbitos que tienen que ver con las humanidades. Eso sí. Eso sí. A mí me interesa todo. Me interesa todo desde pequeño. Entonces, pues sí, me interesaba la música, pero me interesaba mucho la astronomía, por ejemplo. Me leía ficción y ensayo, yo qué sé, me interesa todo. Lo de Telecos yo creo que fue un accidente, a mí me engañaron un poco, porque yo fui a hacer Telecos porque me creía que iba a hacer la especialidad en concreto de ingeniero de sonido, ¿vale? Que estaba dentro de Telecos, que al final no se hizo en la universidad, pero una universidad de nueva creación y vendían la moto de que podías hacer ingeniero de sonido. Pero yo era muy joven y muy ignorante, pues como lo somos todos cuando tenemos 17 años, y aún lo seguimos siendo ahora, pero quiero decir que te metes en la universidad que yo preguntaba, pero tú, esta carrera, porque yo no vengo de padres universitarios, y digo, ¿esta carrera a dónde me lleva? O sea, ¿de qué voy a trabajar luego? Era la pregunta que yo me hacía como hijo de proletario, ¿no? Y nadie te sabía responder, te decían, no, si estudias esto, un día encontré un librito como posibilidades, ¿no? Pero era como... Era peor que la teoría de la relatividad, o sea, todo, ¿no? La teoría del caos, ¿no? Era todo posibilidades, pues si estudias esto, pues igual acabas haciendo lo otro. Entonces, yo me creía que ingeniero de sonido eran los que hacían los discos. Y yo me había leído unos libros de Glenn Gould, hablando sobre él, no sé si entrevistas. ¿Quién es Glenn Gould? Glenn Gould es un pianista canadiense súper famoso para los que le mola la música clásica, incluso trascendió a gente que no le molaba la música clásica porque en los años 50 grabó las variaciones Goldberg de Bach y se convirtió en el número 1 de discos junto a Charlie Parker. O sea, las jovencitas en Estados Unidos tenían el disco de Charlie Parker de no sé qué del bebop y la aparición Goldberg de Glenn Gould, porque el tío además tenía ahí un aspecto como de muy guay, ¿no? Y se murió con 50 años en los 80 y mi profesora de piano estaba muy flipada con Glenn Gould. Entonces yo variaciones Goldberg de pequeñito en un concurso de piano que me llevaba mi profesora. Entonces estábamos todos flipados con Glenn Gould y yo me leí un libro de Glenn Gould en francés, del francés que yo sabía en la escuela. Luego hice un Erasmus en Francia y hablo más o menos francés, pero entonces era un francés patillero. Entonces yo leyendo a Glenn Gould en francés, Glenn Gould se retiró de los escenarios para dedicarse a grabar discos. Porque no le interesaba las artes en vivo. No les interesaba nada las artes en vivo, porque creía que, bueno, esto ya sería hablar de Glenn Gould, pero por la razón que sea. Entonces empezó a experimentar con el sonido en el estudio, y él no tenía ni puta idea, pero se rodeó de ingenieros de sonido que sí que tenían idea. Claro, el concepto de ingeniero de sonido es súper ambiguo. O sea, cuando tú haces un disco, el ingeniero de sonido es como el técnico de sonido, ¿no? Un poco el productor. Bueno, no es el productor, es precisamente el que está más en la parte más técnica, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser un licenciado en ingeniería de sonido o algo así. Yo lo malinterpreté. Entonces yo por un lado tenía el ingeniero de sonido que molaba mucho de hacer discos, que era algo como que me molaba, ¿no?
Y por el otro lado... Hacer discos. Sí, claro, hacer discos, pero estar ahí como en la parte técnica, ¿no? De la grabación y eso pues me atraía, ¿no? Y por otro lado, bueno, técnica, pero Glenn Gould jugaba a montar. O sea, él grababa varias tomas y luego las montaba. O sea, empezó a hacer cosas que eran tabú en su época, que ahora lo hace todo el mundo. Pero entonces era como, no, pues hago una toma bien y igual te maquillo un poco los graves y los agudos. Pero ¿qué es esto de empezar a cortar? Haces 3 veces una cosa y luego la cortas con una pieza clásica de Bach. Bueno. Esto, bueno. Y en cambio eso a mí me fascinaba, ¿no? Poder montar y todo eso. Y por el otro lado veo que se ofrece la ingeniería esta de telecomunicaciones con especialidad de ingeniería de sonido y dije, joder, yo quiero ser eso. Luego resulta que ser ingeniero de sonido no significaba ser eso y además no hicieron la especialidad. Lo bueno que tuvo es que fuimos de los primeros universitarios en España en el año 91 en tener internet. Y eso lo cambió todo. Yo continué. Año 91. Año 91. Yo tenía internet desde que entré en el año 91 con 17 años. Hostia, el año 91 es fuerte. Antes Muy de fuerte. antes de las Olimpiadas. Yo les hablaba de internet. Y curro a Sevilla. Yo hablaba de internet a mis colegas, así como de barrio, no de barrio, del conservatorio, y me decían. Me acuerdo una que me dijo, pero esto, si cae en manos de los nazis, puede ser fatal, ¿no? O sea, estamos hablando de esto. Y tenía mi módem y esas cosas. Yo acabé Telecos porque descubrí, bueno, porque había internet ahí. Hacía campana y me iba a conectarme a internet. Cuando todavía no existían navegadores, ¿eh? Estoy hablando de la época prehistórica de internet. O sea, tengo compañeros que como proyecto final de carrera hicieron un navegador. O sea, era todo muy juegos de guerra. Pero era fascinante. Y eso es lo que hizo que acabase Telecos. Por otra parte... o sea, no sentía demasiada pulsión yo por... Sí, por las telecomunicaciones, de comunicar, que ahí viene otra parte, eso sí, pero no... Lo de la música es mucho anterior, mucho antes, porque desde los, no sé, 5 o 6 años que estudio música. Y como últimas preguntas, yo sé que tienes en mente hacer un concierto íntimo de las variaciones Goldberg. Esto se podría datar, se podría poner una fecha, se podría... Eso es peor que los sin comentarios, eso es mejor no datarlo porque menuda presión. Eso pues yo que sé, antes de que me muera, creo que lo haré. Eso sí, eso... No, pero las variaciones Goldberg, para quien no las conozca, pues son una obra de Bach que dura bastante, es bastante larga y es bastante complicada. Entonces yo, pues, como de pequeño me metieron ese virus de, pues toca el área de las variaciones Goldberg y como que me moló. Bueno, pues las estoy estudiando desde entonces. Lo que pasa es que entonces no tenía la técnica para poder estudiarlo. Y ahora, pues no sé si la tengo o no, pero en el fondo es cuestión de trabajo. Es de mucho trabajo. Entonces el problema es que yo tampoco me dedico a tocar el piano mucho. Hay temporadas que lo abandono y hay temporadas pues que sí que estoy más constante. Pero en cualquier caso no como un pianista profesional que tiene que dar un concierto de las variaciones Goldberg que estaría 5 horas al día tocando durante meses. De hecho se pasa así la vida, ¿no? Entonces lo que pasa es que yo voy avanzando, más o menos las voy acorralando. Hay alguna que todavía no la tengo estudiada, pero en general pero pasa tanto tiempo hasta que las vuelvo a retomar que es como calentar una olla de agua hirviendo, ¿no? Y luego cuando ya está a punto la apagas y luego tienes que como que volver un poco a empezar. Entonces al final, si el poco tiempo que le dedico a tocar el piano y a tocar música clásica en el piano se le acabo dedicando a lo de las variaciones Goldberg, llega un momento que llevo 1 año solo tocando las variaciones de Goldberg y me pasa como con lo de sin comentarios. Digo, ya está bien, Rubén. O sea, hay otras cosas en la vida, incluso dentro de la música clásica, incluso dentro de la obra de Bach, puedes tocar muchas otras cosas. Y entonces ya me voy por ahí y entonces se empiezan a enfriar las variaciones Goldberg y cuesta volverlas a retomar. Es verdad que hace 1 año estaba como un poco loco con eso, porque yo creo que al volver de Madrid a Barcelona, que vivía entre Madrid y Barcelona, y en Madrid no tenía un buen piano. Una amiga me dejó un piano, pero no era un buen piano. Y al volver a encontrarme con mi piano a tiempo completo, en teoría, porque también viajó bastante,
pues me dio el subidón de, venga, esto lo voy a hacer y voy a invitar a los colegas y hacemos aquí una cazuela de sepias y luego tocamos esto y tal. Porque lo iba diciendo y había gente que me animabais porque os molan las variaciones Goldberg y bah, está bien esto. Pero ahora las tengo un poco arrinconadas, o sea que vais a tener que esperar. ¿Tú crees que esta entrevista podría acabar con la variación número 25? ¡Qué hijo de puta! Bueno, yo la puedo mal tocar. Sí, bueno, yo creo que podría ser un muy buen final para cerrar toda la temporada de Sin Comentarios. Venga, va. Y creo que los oyentes pueden disfrutar. La número 25... Sí. Yo creo que no es ¿Quieres que coloque el iPhone arriba o algo? No, se escucha bien. La número 25 no es la número 25. Tú dices la número 25, pero en realidad... Yo digo el 25 porque en el track de... Sí, es la 25, sí. En el track de Glenn Wood es la 25. Pero haré la versión corta, porque si no... Bueno, señores escuchadores y señoras escuchadoras, Perdona, va. Rubén Ramos nos va a tocar la variación número 25 de Bach.